Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fizz Guzmán, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, ¿eh? Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rainer Jiménez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 181, 190. 181 Jin observó la celebración del pueblo. A diferencia de lo que su capitán sospechaba, la ejecución se había desarrollado sin contratiempos. Demasiado sin contratiempos, de hecho, le resultó un poco aburrido. Pero no en todas las islas había gigantes. De todos modos, casi todos los habitantes de la pequeña isla, de diferentes pueblos, se habían reunido para presenciar la caída de Wapol. La gente por fin podía liberarse del dominio del tirano. Incluso antes de que capturaran a Wapol, la gente había decidido que Dalton sería quien llevaría su reino a un futuro mejor. Y así, a diferencia de lo que Dalton esperaba antes de la ejecución del rey anterior, fue coronado como el nuevo rey, aunque protestó bastante. Hubo vítores, alegría y, por supuesto, esperanza. Su nuevo héroe no era otro que Luffy del sombrero de paja, quien había acabado con el gobierno del tirano. Algunos también ondearon la bandera de los piratas del sombrero de paja junto con la nueva bandera del reino. Jin no podía evitar sentirse orgulloso de ser uno de los miembros de la tripulación. La tercera isla del Grand Line ya era suya. Eso demuestra que Luffy no era un pirata cualquiera. Claro que sabía que, dada la escasez de soldados en esta isla, cualquier tripulación mediana podría tomar el control. Pero Luffy lo hizo sin ningún problema. Eso decía mucho de su carisma y brillantez. Después de esto la gente preparó la guillotina para la ejecución. Sinceramente, a Jin no le hizo gracia aquella muerte piadosa. Con todo lo que hacía Wapol, algunos incluso los piratas desaprobarían, Jin esperaba una tortura brutal que acabaría lentamente con el gordo bastardo por lo que le hizo a su gente. Pero claro, sabía que ni Kobe ni Usopp lo soportarían. Algunos de sus compañeros aún eran más blandos. Los habitantes del pueblo disfrutaban de la aparente ejecución. Algunos habían discutido sobre la tortura, pero Dalton les había recordado que, si bien Wapol era un tirano, era hijo de su anterior rey. Que en realidad era decente antes de que Wapol tomara el poder. Así que, por su honor, Wapol tuvo una salida rápida. Claro, el bastardo gritó, amenazó y finalmente suplicó por su vida. Pero eso no importó. La gente estaba ansiosa por hacer la vista gorda, como él había hecho con sus propios ciudadanos. La hoja había caído, la cabeza estaba volcada. Ya se habían llevado el cuerpo, así que la única señal de que se trataba de una ejecución era la guillotina que estaba en el escenario y las marcas de sangre fresca congelada en la hoja. Cuando terminó, la gente celebró con una pequeña fiesta. La gente también disfrutaba de la comida y otros artículos gratuitos que Sanji y Akchan preparaban. Luffy ya había previsto que algo así pudiera ocurrir, así que le encargó a Sanji cazar animales del bosque cercano y cocinarlos para el disfrute de la gente. También era un poco extraño, aunque no desagradable, que la gente de la isla no se asustara ni juzgara el aspecto de Akchan. Es casi como si estuvieran acostumbrados a personajes de aspecto extraño. Pero también podría deberse a que la gente cree que Akchi es uno de sus tripulantes. Lo cual, en cierto modo, no estaba del todo mal. El capitán Luffy insistía en que Akchan se uniera a la tripulación. Así que era hora de que Akchi aceptara su puesto.
Mientras algunos disfrutaban de la comida, otros estaban aún más interesados en las historias que Usopp contaba sobre los piratas del sombrero de paja. La mayoría no eran mentira, lo cual Jin agradeció mucho. Para Jin, las historias de su viaje y aventura eran independientes. No necesitaban mentiras. Y la gente realmente apreció la honestidad de la historia. Tras la ejecución, también recuperaron la fruta del hombre. La fruta Munch Munch estaba ahora a salvo en manos de Sanji. El chef la encontró accidentalmente mientras distribuía la comida. Según lo que Luffy contó, era una fruta bastante poderosa si la usaba un experto. Podía unir fácilmente dos metales diferentes para crear uno más fuerte. Una fruta muy útil si la usaba un experto, a diferencia de Wapol. En resumen, una nueva isla descubierta, un tirano asesinado y una fruta del diablo recuperada. Fue un día bastante productivo. Ahora que las cosas se estaban calmando un poco, la gente se iba a sus casas, el sol se estaba poniendo pero con él también llegaron los problemas. Puede que tengamos un problema, Jin dijo Usopp. Jin miró al nervioso francotirador. Por fin. Esto se estaba volviendo un poco aburrido, dijo, cogiendo sus tonfas y tronándose el cuello. ¿A quién le voy a reventar el cráneo? Kobe, que caminaba cerca de ellos con un gran tazón de pollo frito, también se detuvo. Espera. ¿Pasó algo? Preguntó, sacando un muslo del tazón y comiéndoselo. Con eso y todo. Usopp asintió. Tengo malas noticias, y peores noticias, respondió el francotirador. Así que, estaba demostrándoles a los habitantes de mi gran habilidad como francotirador. Y la mala noticia es que estoy bastante seguro de que el ejército del tal Wapol ha vuelto. Tragó saliva, temblando un poco. Y eran un montón. Jin tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco al ver a su amigo encogido de miedo. Pero no dijo nada porque, a la hora de la verdad, sabía que Usopp era más que capaz de protegerlo. Kobe tenía los ojos como platos mientras sacaba otro muslo y se lo comía entero. ¡Qué mal! ¿Pero cómo puedes ver tan lejos? ¿Solo usabas tu resortera para presumir, tengo buena vista? Usopp se encogió de hombros, Kobe habría dudado de cualquier otro, pero con las habilidades de Usopp podría ser posible. Entonces, ¿cuál es la peor noticia? Bueno, estoy bastante seguro de que también tienen agentes numerados de Baroque Works con ellos, dijo Usopp. Jin parpadeó. ¿Estás seguro, Usopp? No los habrás confundido con nadie más, ¿verdad? Usopp negó con la cabeza. Luffy describió bastante bien al otro agente y solo vi al señor 3. Ese tipo de pelo raro se reconoce en cualquier lugar. Tiene un 3 como corte de pelo, con llamas de vela. También vi a su compañera, la pequeña con el equipo de pintura y también estaba el otro agente que tenía un 6 pintado en el lado derecho de la cara y una mujer muy alta. Jin asintió. Así que el señor 3 pares y el señor 6 pares. Y también el ejército de Wapol, ¿por qué demonios colaboran? Eso no importa, dijo Kobe, terminando por fin su cubo de pollo frito. Tenemos que detenerlos antes de que lleguen al pueblo. ¿A qué distancia están? Bueno, si nos movemos ahora, podemos atraparlos a 1 kilómetro del pueblo, dijo Usopp. Kobe se sorprendió un poco. ¿Hasta dónde podía ver su francotirador? En fin, tenían que moverse ya, o la inminente batalla perjudicaría a la gente de la isla. Jin sonrió con suficiencia. ¿Sabes? Me apetece un poco de ejercicio después de comer. Sonrió ferozmente. Vamos, los detendremos. Usopp parpadeó antes de suspirar. Miró a su alrededor y vio que todos los habitantes del pueblo estaban alegres, todos parecían tranquilos. No quería arruinar el momento. Un segundo. Avisaré a Sanji y a los demás. Adelante, por si alguno consigue pasar. Jin y Kobe asintieron. Y comenzaron a caminar hacia el camino donde estarían los enemigos. Eran fuertes y con todo el entrenamiento que habían recibido. Querían usarlo en una prueba práctica en batalla. Jin porque era un pirata salvaje, mucho antes de unirse a los sombrero de paja. Y Kobe, en parte por su pasión por la batalla y en parte por su complejo de héroe. Para Usopp, era una prueba de que iba camino de convertirse en el guerrero más valiente del mar. 182. La doctora Urea entrecerró los ojos. ¿Así que son piratas? Luffy asintió. Sí, no son piratas cualquiera. Los piratas del sombrero de paja. La tripulación pirata que navegará por todas las islas del mundo, una tripulación temida y respetada en todo el mar. Y el capitán que será el rey de los piratas y se convertirá en el hombre más fuerte. Monkey D. Luffy, ese es mi nombre.
No me importa, ¿por qué estás aquí? Preguntó ella, ya con dolor de cabeza. Para un chequeo regular, por supuesto, dijo Luffy como si fuera obvio. Ella entrecerró los ojos y estaba a punto de decir algo cuando Chopper habló. Esperen, ¿ustedes son los piratas del sombrero de paja, o sea, los piratas héroes? Preguntó Chopper con estrellas en los ojos. Sí, el único e inigualable. Luffy sonrió. Parece que eres fan, hombrecito. ¿Te unes a la tripulación? Antes de que Chopper pudiera responder, la doctora Urea habló. Chopper, ve y trae las cosas de mi carrito. Tuve que entrar corriendo por el alboroto, y las dejé en la nieve. Sí, señora. Y con eso, el bisón de Reno desapareció. Entonces, ¿si de verdad quieres que Chopper esté en tu tripulación? Preguntó con los ojos entrecerrados. Luffy se enderezó y asintió con seriedad, mirándola fijamente a los ojos. Sí. Por un rato, la vieja doctora no dijo nada, solo lo miró fijamente, antes de dar un trago a su botella y tirarla a un lado al romperse en pedazos. ¿Y qué opina tu tripulación sobre los monstruos? Preguntó. Directo al grano. Ya tenemos una buena cantidad de monstruos en nuestra tripulación. Pero, ¿de dónde viene esto? Preguntó Luffy. Incluso sabiendo la mitad de la respuesta, algunas cosas como un bisón o un reno común no cambian. Verás, Chopper no es un reno común y es un bisón. Dijo. ¿Y cuando los bisones miran la luna te refieres a su transformación en Sulong? Dijo Luffy, un poco sorprendido. Al doctor Urea no le gustó que lo interrumpieran a media frase, pero asintió. Al menos el chico lo sabía. Por eso no puedes llevártelo, Chopper es un alma bondadosa. Y tiene el corazón de un médico. No le gusta lastimar a la gente. Rara vez sale de noche, ya que nunca puede ver la luna, o podría transformarse accidentalmente en sus otras fieras. No es que sepa mucho sobre los bisones pero doctor, eso es normal para todos los bisones, ¿verdad? Preguntó Luffy. Urea negó con la cabeza. Chopper no es un bisón normal. Suspiró. No sé por qué te cuento el pasado de Chopper, pero por alguna razón, quiero confiar en ti. Puede que me esté haciendo mayor. Se rió para sí misma, lamentando no haber tenido alcohol para esta conversación. ¿Pero de verdad estás dispuesta a que Chopper sea tu compañero de tripulación? Claro, es el único médico que reclutaré en esta isla, dijo Luffy como si fuera definitivo. Porque lo era. Nada le impedirá incorporar al bisón de Reno a su tripulación. Urea asintió. Cuando Chopper era joven, se separó de sus padres, sucedieron cosas y fue capturado por marines y entregado a un científico loco. No diré mucho, ya pueden imaginar lo que pasó. Luffy apretó el puño, mientras sus compañeros palidecían. Algunos parecían horrorizados, mientras que otros estaban un poco enojados. Urea lo notó, pero fingió no darse cuenta. La razón por la que Chopper no puede controlar su Sulong From es por eso. Su forma también es muy poderosa, a pesar de ser tan joven, y a diferencia de otros minks, no necesita ver la luna llena. La luna llena sí ayuda, ya que transformarse a esa manera hace que su transformación sea mucho más estable, pero con solo ver la luna es suficiente para que se transforme. Ahora bien, eso fue sorprendente. Rayos, a veces ni siquiera necesita ver la luna. Basta con que su cuerpo reciba la luz de la luna para transformarse. Entonces no puede controlar su cuerpo, ya que se mueve y crea destrucción. Solo puede ver sus actos, dijo la doctora Urea. Por eso creo que es imposible y incluso si Chopper y un segundo, por favor. Luffy extendió un dedo y extendió su haki de observación. Oye, se está haciendo bastante tarde, y estoy casi seguro de que ya salió la luna. Acabas de enviar a Chopper afuera. La doctora Urea palideció y salió corriendo por la puerta, antes de saltar del tercer piso al primero y abrir la puerta del castillo de una patada. Chopper. Y allí lo vio. De más de 8 metros de altura, se alzaba una bestia gigantesca, con cuernos como árboles, pelaje blanco y chispas eléctricas a su alrededor. El monstruo la vio y saltó, ella se preparó cruzando los brazos, pero el ataque nunca llegó. Miró a Chopper, que estaba un poco congelado en el aire, parecía que sus movimientos se habían ralentizado. ¿Qué? Oh, son Sparky y Furia Blanca. Dijo Luffy, asustando al viejo doctor desde un lado. ¿Cómo había aparecido de repente el mocoso a su lado? ¿Por qué? Están aquí. El doctor Urea observó entonces las otras dos entidades extrañas que aparecieron. Eran un mono de 6 brazos y una serpiente alada.
El chico no bromeaba cuando dijo que su equipo tenía algunas raras. Como si ignorara a la gigantesca bestia de pelaje blanco, el mono de 6 brazos saltó de la serpiente blanca y fue al hombro de Luffy. El agente Zipopol atacó el barco. Quina y yo lo detuvimos. Ahora está atado, dijo el mono con voz tensa. Posible desarrollo de cuerdas vocales, pero en un mono. Ya había visto cosas raras. Vaya, ¿realmente dijiste todo eso, hombre? Hablarás enseguida con lo bueno que eres ahora, dijo Luffy, sonriendo. Espera, ¿es mono habló? Preguntó la doctora Kurea. ¿También es un bisón? ¿Qué es un mic? El mono de 6 brazos ladeó la cabeza. Yo, Sparky. No sé qué soy, Sparky casi parecía deprimido, pero Luffy le dio una palmadita. Tranquilo, amigo, eres el increíble mono de 6 brazos y pistolero de los piratas del sombrero de paja. Él fue quien ralentizó a Chopper con su habilidad de fruta del diablo. Y también es mi primer oficial. Sí. Y eso pareció animar al extraño mono. Kureat parpadeó. ¿Cómo era el mono y fruta del diablo? Un mono de aspecto extraño con la habilidad de la fruta del diablo. Que también parece ser el primer oficial de los piratas del sombrero de paja. Luego miró a la serpiente alada. ¿La serpiente también tiene una fruta del diablo? Sí, dijo Luffy, acariciando a la serpiente. Es nuestra nueva integrante de Little Garden. Oye, ¿puedes ir a verla? Vivió en la isla casi toda su vida. Solo quiero asegurarme de que no tenga ninguna enfermedad que pueda propagarse en el barco, susurró cerca de ella. Kurea resopló. Veré qué puedo hacer. Quizás Chopper pueda encontrar su lugar allí. Oh, doctora Kurea, ¿cómo lidiamos con Chopper ahora que es enorme y rudo? Preguntó Luffy con una sonrisa. Una sonrisa que se superpuso a la de otra persona. Kurea negó con la cabeza. El chico podría ser un D, pero no se parecía en nada a ese hombre. Tío, si hubiera sido en cualquier otro momento, me habría encantado relajarme y entrenar contigo, grandullón. La única manera que conozco es noqueándolo, dijo, suspirando. Voy a conseguir el tranquilizante. ¿Odia las secuelas? No hace falta, dijo Luffy, antes de que sus ojos brillaran y una aura aterradora brotara de su figura. Pero, a diferencia de lo que esperaba, Chopper no quedó inconsciente. No, la gigantesca forma bestial de Chopper resistía su haki, pero le costaba. Luffy tuvo que alzar una ceja. Chopper era fuerte, o al menos en esa forma lo era. Así que Luffy ordenó: duerme. Y con eso, Chopper salió, echando espuma por la boca. Aunque la doctora Kurea no era el objetivo, lo sentía. Sin duda, era el haki del conquistador. Un haki tan salvaje, tan libre, como si desafiara al mundo a traerlo. Esa sensación era propia de él. Su antiguo capitán. El doctor Kureat se echó a reír. Un mocoso nuevo en Grand Line con tanto control del haki. O mueres como él, o conquistas el mar y lo haces tuyo. Gracias por deshacerte del mocoso, por cierto. Dicho esto, agarró al reno gigante por el cuerno. Aunque la electricidad la rozó, no era algo que pudiera dejar inconsciente a alguien como ella. Dicho esto, arrastró al bisón hacia adentro. 183 Inmediatamente después de que Chopper fue arrastrado al interior, lejos de la luz de la luna, su tamaño adicional se redujo a su estado anterior junto con su peso. Lo cual fue bastante confuso, la masa se encogió repentinamente con el tamaño. Pero claro, este era el mundo de One Piece, así que, al igual que su propia fruta, Luffy la aceptó como una masa sobrenatural que podía cambiar de peso y tamaño. El Dr. Kurea luego explicó el resto de la historia de Chopper. Cómo huyó del científico cuando lo llevó en su nave para uno de sus proyectos favoritos. Cómo se perdió en el mar y cómo logró subirse a un barco y luego a otro antes de tropezar con esta isla. Después de eso, sobre cómo un viejo curandero encontró a Chopper y lo crió como a su propio hijo, pero incluso eso duró poco. En definitiva, la historia de Chopper fue verdaderamente trágica. ¿No quiere Chopper volver con su gente? ¿Dónde están los otros bisones? Preguntó Nami. Sí, he oído que los bisones son muy raros pero deberían tener una colonia en algún lugar, dijo Vivi, sintiendo también lástima por el bisón reno. Casi todos los días. Aunque me ve como su figura materna y al difunto curandero como su figura paterna, la verdad es que, en algún lugar, sus verdaderos padres podrían seguir vivos, dijo el Dr. Kurea. ¿Sabes? Cuando llegó a la isla, se consideraba un reno normal, y cuando no lo aceptaron, pensó que era por su nariz azul. Al parecer, no sabía la diferencia entre los bisones y los animales normales.
Así que sí, quiere volver a casa. Sí, y si ese es el caso, entonces Chopper tendrá que estar preparado para mucha escalada, dijo Luffy, señalando con el dedo hacia arriba. Así que tú también lo sabes, dijo la doctora Kulea, riendo. Para que un mocoso sepa dónde está el hogar secreto de los bisones, eres un misterio, ¿verdad? Luego miró a Sparky y a Furia Blanca. Furia Blanca intentaba acurrucarse cerca de Zoro mientras este desenvainaba su espada y ésta ardía. A la serpiente no le gustaba el frío, pero al menos con Zoro, podía tener algo de fuego para calentarse. No bromeabas cuando dijiste que tenías monstruos en tu tripulación, murmuró Kulea, casi para sí misma. Pero claro, no eres tan diferente de un monstruo. Luffy no dijo nada, solo sonrió, tomándolo como un cumplido. Porque lo era. Hablando de monstruos, Luffy miró a Sparky. Oye, ¿no decías algo sobre atrapar a un agente de Cyberpol? ¿Dañará el Going Merry? Sparky negó con la cabeza. No, dijo. Pero tenía una piedra dinamita. Luffy alzó una ceja casi hasta la coronilla. ¿Una piedra dinamita? ¿Para qué demonios intentaban bombardearnos? ¿Una piedra dinamita? Preguntó Kulea. Agentes de la policía cifradora planean usar piedra dinamita en tu barco, ¿sabes qué? Por la seguridad de Chopper, no voy a dejar que se vaya con ustedes. Vamos. Atrapamos a la rata, ¿verdad? Preguntó Luffy, mientras Sparky asentía. Así que no hay heridos, bueno, excepto el agente, sufrirá muchísimo cuando termine con él. Dijo, con esas palabras crujiendo dulcemente sus nudillos. Y fue en ese momento que Chopper se despertó. Los recuerdos de Chopper eran confusos. El doctor Kulea le había pedido que trajera algunas cosas del carro, así que salió del castillo. Pero olvidó que ya era bastante tarde y que había luna. Solo podía culparse al verse transformado en ese monstruo. Pero no quería transformarse hoy. Algo sobre el ejército de Wapol, no lo recordaba. Tenía la memoria borrosa. Vio cómo su forma cambiaba a medida que crecía, cómo su pelaje se tornaba blanco como la nieve y cómo su visión se tornaba roja. Y ahora no podía controlar su cuerpo. Justo en ese momento, la doctora Kulea salió del castillo. Chopper. Chopper se horrorizó al ver cómo su cuerpo se movía solo, intentando atacar a la anciana doctora. Sabía que era lo suficientemente fuerte como para aguantar sus golpes, pero aún así odiaba lastimar a la gente. Buena gente. Lo que sucedió a continuación lo impactó. De alguna manera, su cuerpo se ralentizó hasta casi detenerse. Y espera, ¿cuándo llegó el chico del sombrero de paja? Entonces notó un mono de 6 brazos, montado en una gran serpiente de alas blancas. ¿Estaba viendo cosas? Entonces, el mono de 6 brazos saltó sobre Luffy, quien le dijo al doctor Kulea que era su primer oficial. Se llamaba Sparky, un mono de 6 brazos con una fruta del diablo. Chopper estaba completamente impactado. Sparky era un monstruo como él. Aunque pequeño, su instinto de lucha le indicaba que Sparky era peligroso. Los minks podían ser luchadores natos, pero él sabía que Sparky no era un mink. Rayos. ¿Qué era? Entonces Luffy también dijo que la gran serpiente también formaba parte de su tripulación. Luffy no mentía cuando dijo que ya tenía monstruos en su tripulación. Rayos. Incluso se llamó a sí mismo monstruo. ¿Qué pasaba con eso? Luffy le parecía un humano normal. Pero entonces, Luffy parecía estar diciendo algo sobre cómo devolverlo a su forma normal. Chopper se entristeció al pensar que tendrían que tranquilizarlo. Odiaba la sensación de recibir un dardo. Principalmente porque ese horrible hombre solía hacer lo mismo, pero se sorprendió cuando Luffy detuvo al doctor e hizo algo. Fue repentino, pero Chopper finalmente entendió por qué Luffy se consideraba un monstruo. Por un momento, su forma transformada se defendió, pero fue inútil. Fue entonces cuando el mundo se volvió oscuro para él. Al despertar, se sentía un poco aturdido, pero por lo demás se sentía bien. Chopper miró a su alrededor con ojos llorosos, y sus ojos se posaron en Luffy, quien le dedicaba una sonrisa de oreja a oreja. Fue entonces cuando recordó lo sucedido. Espera, ¿cómo? Preguntó, agarrándose la cabeza. No le dolía como después de una dosis fuerte de sedante. ¿Cómo? ¿Qué? Preguntó Luffy, un poco divertido. ¿Cómo me pusiste a dormir sin IA? Eso, Luffy se inclinó. Tienes que unirte a mi tripulación para descubrirlo. Señor monstruo de nariz azul lindo. Cállate. No quiero tus elogios.
Chopper bailó, sin que sus palabras y acciones coincidieran. Pero fue justo en ese momento que a Chopper le volvió a picar la nariz y recordó. El doctor Kulea, Wapol ha vuelto a la ciudad. Puedo olerlo desde aquí. El bisón reno entró en pánico. Ahora que me he transformado una vez, ya no puedo transformarme durante 24 horas, ¿cómo voy a impedir que se apodere del castillo? No quiero romperte la burbuja de pánico, Ming-san, pero creo que Wapol tiene otras preocupaciones aparte de recuperar su castillo, dijo Bibi, antes de que su rostro se viera ligeramente sombrío y enfadado. Como su inevitable ejecución a manos de su propia gente. Chopper parpadeó antes de sentarse. ¿Cómo? Bueno, el culo el lenguaje, dijo el doctor Kulea, interrumpiéndolo. Anda ya. ¿Somos piratas? Pero su mirada no dejaba lugar a ninguna discusión. Bien, Luffy hizo un puchero, pero continuó con su historia. Atrapamos al mal hablado cuando intentó comerse nuestro barco y se lo entregamos a un tal Dalton cuando llegamos a la isla. Estoy bastante seguro de que ya está 2 metros bajo tierra. Los habitantes del pueblo estaban deseando deshacerse de él. Chopper parpadeó, sin saber qué decir. Se alegraba de que el tirano estuviera muerto, pero al mismo tiempo estaba un poco enojado por no poder acabar con él mismo por lo que le hizo al Dr. Iriluk. Aún así, era mucho que asimilar. Luffy entonces agarró a Chopper del brazo, cargó al reno sobre su hombro y lo sorprendió. Luego miró a sus compañeros. Oigan, chicos, que el viejo doctor los revise, mientras presento a Chopper al resto de la tripulación. Adiós. Esperen, dijo Kulea, pero ya era demasiado tarde. Luffy se había ido como si nunca hubiera estado allí. Entonces miró con furia a los demás presentes en el castillo. Si algo le pasa a Chopper, gruñó, mientras los demás tragaban saliva y maldecían a Luffy por haberlos dejado en la guarida de la bruja. Bueno, casi todos. Jejeje, mi hermano podría perderse, así que cuídate, adiós. Dicho esto, Sabo también se fue. Los demás ya no sabían qué decir. Ambos eran hermanos, en efecto. 184 Tenemos que darnos prisa, el rey podría estar en peligro por culpa de ese malvado pirata, dijo Chess, el payaso del ejército de Wapol. Era uno de los dos que le eran verdaderamente leales. Tenemos que darnos prisa. Kuromarimo, el guardia de Wapol con afro, asintió, pero a diferencia de Chess, estaba un poco preocupado. Les llevó mucho tiempo encontrar la isla, quién sabe qué habría pasado. Aún así, fue una suerte que en el camino se encontraran con 4 agentes de Baroque Works que buscaban a los piratas del sombrero de paja. Los mismos piratas que secuestraron a su rey. Baroque Works era un famoso grupo de cazarrecompensas. Tuvieron gran mérito al capturar a piratas alborotadores que entraban en la primera mitad de Grand Line. De hecho, el rey Wapol los contactó cuando Barba Negra atacó, pero lamentablemente la ayuda no estaba cerca en ese momento. Pero ahora estaban allí para atrapar a los piratas del sombrero de paja y, con 4 miembros, eran una fuerza bastante temible. Cada uno poseía habilidades extrañas. Extrañas, pero poderosas. Uno de ellos, el que se hacía llamar Señor 3, incluso tuvo la amabilidad de confeccionar ropa de cera para todos sus hombres. La ropa era suficiente para protegerlos del frío. Los sombreros de paja, esa escoria, no solo robaron todos los objetos de valor de su barco, sino que incluso se llevaron toda la ropa de los soldados, dejándolos a todos completamente desnudos en el frío mar. Por suerte, encontraron a los agentes de Baroque Works en camino. Chess mostró algo reticente, pero el boxeador afro había entrado y les había explicado la situación. Y tuvieron la amabilidad de ayudar a encontrar la isla Drum. Así que, por ahora, ambas partes unieron fuerzas. Con ellos de su lado, tal vez podrían castigar a los sombrero de paja por cruzarse en su camino y dañar a su rey. Eran muchos, unos 200 soldados. No eran muchos, pero de todas formas eran carne de cañón. Si a él y a Chess no los hubieran tomado por sorpresa y los hubieran noqueado primero, se podría haber evitado todo este secuestro. Pero ahora serían cautelosos. Deja de ser tan cobarde. Los atraparemos y salvaremos a tu preciado rey. Digan lo que digan los periódicos, solo es un novato que entró en Grand Line, así que no puede ser tan duro. Dijo el agente de Baroque Works que tenía el número 6 pintado de rojo en la cara. Se hacía llamar Mr. 6 y tenía un aspecto salvaje y bárbaro. El hombre era alto, con la cabeza llena de pelo negro y la parte superior del cuerpo descubierta, con solo una hombrera en un lado y pantalones y botas de invierno.
Pero lo que lo hacía salvaje era la cicatriz en el lado izquierdo de la cara y sus colmillos. Jajaja, el señor 6 siempre tiene razón, dijo la señorita Día de la Madre. Era una mujer con sobrepeso, casi parecida a Alvida, si no fuera por el elegante vestido que llevaba. También tenía un abanico de papel para cubrirse la cara. Señor 6, le recuerdo que siga el plan. Puede que el pirata sea un novato, pero 2 de sus miembros pudieron con los señor 5 sin problemas. Claro, estábamos desinformados, pero no deberíamos subestimarlos ahora mismo, dijo el señor 3. Él, a diferencia de los otros 2, parecía bastante normal. Aparte de que tenía un peinado único que se parecía al del número 3 y, por alguna extraña razón, también estaba en llamas en la punta. Parecía una vela. Sí, y lo que tú digas, señor velador, dijo el señor 6, mientras se hurgaba las orejas. El señor 3 pareció un poco ofendido, pero se tranquilizó y se ajustó las gafas. Al ver a su compañera, la señorita Goldenweck, notó que no soportaba bien el frío, incluso con la ropa tan gruesa que llevaba. Estaba anocheciendo, no planeaban luchar hoy ni enfrentarse a los sombrero de paja. Por eso intentaban llegar al pueblo para pasar la noche. Además, su objetivo principal no era capturar a los sombrero de paja. De hecho, suponían que no estarían en la isla. Según sus cálculos, los sombrero de paja tardarían al menos una semana más en llegar. Pero, por alguna razón, llegaron temprano. Parecía que su información sobre los sombrero de paja no era tan fiable como le hubiera gustado al señor 3. Lo que no sabían era que, entre otras cosas, Nico Robin había olvidado mencionar al rey del mar que remolcaba el barco. Esto provocó un error de cálculo por su parte. En cualquier caso, el objetivo principal de Baroque Works era conquistar el reino, no luchar contra los sombrero de paja, pero, de ser necesario, confiaban en poder lidiar con los piratas. Su jefe, el señor 0, se había revelado como Crocodile, quien quería apoderarse del reino de Arabasta. Pero, por si los marines se enteraban y querían detenerlo, había elaborado un plan B. Por eso había enviado fuerzas para apoderarse de la isla Drum. Ahora que no tenía rey, tomar el control del reino sería fácil. En el camino sucedieron cosas y trabajaron con las fuerzas de dicho rey. Aún así, no era inoportuno. Si el ejército del rey lograba mantener ocupados a los sombrero de paja, quizá podrían derrotarlos. Pero para eso, necesitaban controlar a los soldados. Por suerte, también tuvieron la oportunidad de hacerlo. Además, si los sombrero de paja estaban aquí, significaba que la princesa Vivi también estaba con ellos. Aunque no pudieran hacer nada, con solo matarla tendrían suficiente credibilidad para abandonar la isla si fuera necesario. Aún así, habría sido mejor si hubieran podido contactar al señor 0 para informarle sobre su cambio de planes. Pero el jefe les había dejado claro que no lo contactarían a menos que lo hiciera él mismo, o en caso de que existiera la posibilidad de que los marines se enteraran de sus planes. No todo el mundo tenía caracoles transpondedores encriptados. Pero, de nuevo, el señor 3 sospechó que era innecesario. Si bien creía en su propio poder y en el de sus compañeros, la pareja del señor 6 también era muy poderosa en Baroque Works. El señor 6 una vez apuntó al puesto del señor 1, ofreció una buena batalla, pero fue derrotado. Pero eso fue antes de comerse su fruta, que, de alguna manera, logró robarles a los gigantes de Little Garden. Luego estaba la señorita Día de la Madre. La mujer gorda estaba locamente enamorada del señor 6, pero su habilidad en el combate podría haber sido mejor que la de cualquiera de ellos. Aparte de Sir Cocodrilo, era la única usuaria de frutalogía que tenía Baroque Works. El señor 6 y la señorita Día de la Madre eran los comodines de Baroque Works. Casi habían logrado atrapar a los gigantes de Little Garden en un ataque frontal. O eso decía la historia. Ambos habían obtenido sus frutas del diablo hacía unos 6 meses, y sus habilidades eran muy poderosas. El señor 3 jamás lo admitiría abiertamente, pero incluso él dudaba que pudiera vencer a uno de ellos. Si el señor 6 no hubiera sido lo suficientemente testarudo para el puesto de señor 1, su rango podría haber sido mucho más alto. Pero el señor 0 lo sabía, y aunque estaba a cargo de la misión, el señor 3 sabía que debía tener cuidado con ellos. Por suerte, el señor 6 era un bruto, así que el señor 3 podía trabajar con eso. Tenemos compañía, dijo el señor 6 con una sonrisa ávida y salvaje al ver a 2 personas aparecer entre las dunas de nieve. Hombre demonio Jin, Y. ¿Quién carajo eres tú, meñique? Kobe sintió un tic en el ojo. Odiaba que no lo reconocieran.
Pero tenía otras cosas que decir. Sal de la isla, la gente de la isla no te da la bienvenida. ¿Nos dan la bienvenida? Preguntó Chess, señalando a Kobe con el dedo. Piratas asquerosos. Esta es nuestra isla natal, y estamos aquí para recuperar al rey Wapol. Devuélvanos a nuestro rey. Exigió. Claro, dijo Jin, lanzándole algo a Chess, quien lo atrapó rápidamente. Todos tenían los ojos como platos, cómicamente, incluso Kobe. Porque lo que Jin había lanzado no era otra cosa que la cabeza cercenada de Wapol. Chess la arrojó sin querer, antes de volver a recogerla, intentando hacer algo con ella. 185 ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Kobe, pero Jin no dijo nada, solo sonrió ferozmente. El señor 6 también se reía a carcajadas. Al menos uno de ellos pilló la broma. Bueno, se hacen los grandes, y la primera vez me molestó un poco, así que qué mejor manera de darles la cabeza cercenada a su líder como bienvenida. ¿No? No, suspiró Kobe, antes de volver a mirar a los enemigos. Chess intentaba ordenar a los 20 médicos que hicieran algo con la cabeza cercenada de su rey. Pero era demasiado tarde. El payaso estaba tan furioso que se abalanzó sobre Jin, pero Kurmarimo lo detuvo. ¿Qué le hiciste a nuestro rey? Preguntó con los ojos entrecerrados. Había furia e ira en ellos. Oh, no hicimos nada, dijo Jin, crujiendo el cuello y apoyando una de sus tonfas en el hombro. De hecho, al gordo cornudo lo mató su propia gente, estaban muy ansiosos por matarlo, debo añadir. Me pregunto por qué. Pero tranquilos, cuando terminemos con vosotros, os uniréis a ellos. Espera, ¿los vamos a matar? Preguntó Kobe. Jin lo miró con cara seria. Estoy bastante seguro de que si los capturamos, los ejecutarán. Son más de 200. ¿Y de verdad quieres contenerte mientras luchas contra ellos? No son santos, ¿sabes? Kobe abrió la boca y la cerró. Tienes razón. Luego miró a los soldados. Pero, puede que no necesitemos matarlos a todos. Kurmarimo no dijo nada y simplemente lo miró fijamente. El señor 3, por otro lado, miró hacia atrás. Los soldados del ejército de Wapol estaban desorganizados. Algunos estaban horrorizados, otros desconfiados, pero todos parecían contentos de que el rey hubiera muerto. Incluso los 20 médicos se sintieron aliviados de no tener que atender más al tirano. Kobe, al ver esto, comprendió lo que Jin planeaba y habló. Aunque no estaba del todo de acuerdo con su forma de actuar. Escuchen, sé que ustedes, soldados, le sirvieron, y no tenemos nada en su contra, el señor Dalton fue nombrado nuevo rey por decisión popular. Su antiguo rey ha muerto. No tienen rey al que servir, ni deberes que cumplir, así que retírense. Solo lo diremos una vez. Como si escucharan las palabras de Kobe, uno a uno los soldados arrojaron sus armas. Algunos incluso tuvieron la brillante idea de apuntar con ellas a la gente de Baroque Works y a los 2 leales miembros del ejército de Wapol. Jin sonrió, impresionado por el discurso de Kobe. Vaya, mira cómo han cambiado las tornas. Ja, de verdad que deberías haber sido marine. Habrías sido un buen cabrón intrigante. Kobe no sabía si lo estaban insultando o elogiando. ¿Cómo se atreven, cobardes? Dijo Kurmarimo, pero ante todas las armas que lo apuntaban, sabía que no debía hacer nada repentino. Traidores insensatos, no crean en las palabras de un pirata. Dijo Chess. Estoy seguro de que todo esto es mentira. Luego señaló a Jin. Tú, llévanos ante el verdadero rey Wapol. No intenten engañarnos. Dijo frenéticamente. Cállate, payaso. Dijo Jin. Soldados, dispárenle al payaso si se le ocurre alguna idea brillante. Y, curiosamente, algunos soldados asintieron, deseosos de obedecer a uno de los sombrero de paja. ¿Sabes qué? A mí también me habría gustado ser marine. Kobe permaneció inexpresivo, pero de todos modos preguntó. ¿Por qué? Bueno, tendríamos un montón de secuaces que controlar. Ja 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 ja. Exclamó Jin. Todo esto parecía demasiado fácil, antes de que el señor 3 hablara. Sospeché que algo así pasaría, dijo, chasqueando los dedos mientras la ropa de los soldados se retorcía, apoderándose de sus cuerpos mientras gritaban. La cera los rodeaba como una armadura de cera. Pero siempre tengo un plan, dijo, subiéndose las gafas, mientras brillaba la luz de la luna. Verán, cuando los sombrero de paja los saquearon, se llevaron todo, incluso la ropa de soldado que los protegía del frío.
Así que Mr. 3 tuvo la oportunidad de darles ropa hecha de cera, y con su habilidad, ahora podía controlarlos a todos, incluso si no lo deseaban voluntariamente. Ahora eran sus marionetas de cera. Bueno, supongo que volvemos al punto de partida, dijo Jin, encogiéndose de hombros, mientras Kobe suspiraba. Pero no te preocupes, no intentaré matarlos. Susurró la última parte para que solo Kobe la oyera, pero asintió. ¿Qué significa esto, señor 3? Preguntó Chess. ¿Qué les has hecho a mis hombres? El señor 3 resopló. Tus hombres estaban tan ansiosos por volarte la cabeza hace un momento. Deberías agradecerme, con mis poderes, ahora que son tus soldados perfectos. Y además, volvió a chasquear los dedos. Esta vez, la ropa de Chess y Kuromarimo se filtró en las armas que los sombreros de paja les robaron. Para Chess, era su arco, y para Kuromarimo, sus guantes de boxeo con púas. Chess quiso decir más, pero Kuromarimo lo detuvo. No deberíamos pelearnos ahora, dijo, antes de dirigir la mirada a los dos piratas que los detuvieron. Y gracias por la ayuda, los mataremos por lo que le hicieron a nuestro rey. Que los soldados los ataquen. Soy yo quien manda aquí, pero sí, señaló el señor 3. Atáquenlos. Los soldados apuntaron a Jin y Kobe y dispararon. Kobe se adelantó y cruzó las manos sobre el pecho, antes de extenderlas. Dos largas cuchillas surgieron de la parte posterior de su muñeca, en lugar de sus 3 garras cortas habituales. Las balas fueron disparadas hacia los de sombrero de paja, pero Kobe pudo ver fácilmente las balas venir y usó sus brazos ahora alargados para desviar las balas antes de que pudieran pasar. Kobe no estaba usando su fruta del diablo al máximo hasta que Luffy se lo indicó. Su fruta era la garra, y su habilidad consistía en crear garras. Entonces, ¿por qué se apegaba a un solo estilo de garras? Cada día, Kobe sentía que sus poderes se fortalecían. La enciclopedia de frutas del diablo decía que su fruta era similar a la papaya, y usuarios anteriores habían mostrado habilidades extrañas con ella. Jin silbó detrás de Kobe. Nuevo movimiento, presume. En cuanto las balas cesaron, Mr. 6 emergió repentinamente del suelo con los dientes afuera, listo para morder a Kobe, pero Jin lo detuvo, metiéndole la parte redondeada de su tonfa en la boca, impidiéndole hacerle daño. ¿Estás conmigo, feo?, dijo Jin mientras le daba un golpe con su otra tonfa en la barbilla, quien salió despedido por el ataque hacia el lado enemigo. Casi parecía noqueado. Bueno, eso fue fácil. Kobe lo miró con cara seria. No está noqueado, ¿sabes? Jin casi pareció ofenderse. Oye, no todos tenemos superaudición ni poderes de fruta del diablo. ¿Estás celoso?, replicó Kobe. Tómenos en serio. Jaque mate flecha. Gritó Ajedrez mientras disparaba varias flechas de cera. Déjame. Jin dio un paso adelante y lanzó sus tonfas con peso al aire, desviando las flechas de su trayectoria, antes de regresar hacia él. Kobe se preguntaba cómo era posible, pero Jin simplemente sonrió. Buen truco, ¿verdad? Usopp logró equilibrar las tonfas de alguna manera, ahora puede regresar como un boomerang. No eres el único que desarrolla trucos geniales. Bueno, si alguien podía hacerlo, ese sería su inventor Narigón. Tenía una mente muy aguda. Además, como antes, el enemigo estaba parado en su posición, y ambos piratas estaban frente a ellos, impidiéndoles acercarse a la ciudad. Sus reflexiones se interrumpieron cuando el enemigo habló. 186. Esta es la razón por la que no atacan uno por uno. El señor 3 dijo. Señorita Goldenweek, ¿ha terminado? La niña asintió, asomando la cabeza detrás de uno de los soldados. Ahora casi todos los soldados tenían una marca X de color rojo en ellos. De acuerdo, entonces. Atáquenlos con armas cuerpo a cuerpo, dijo el señor 3, mientras derramaba aún más cera de su cuerpo. Campeón Vela. La cera se solidificó formando una armadura gigante que potenció sus capacidades ofensivas y defensivas. También pareció formar lo que parecía una ametralladora hecha de cera. Ahora, ataquen de inmediato. Y todos lo hicieron. Los soldados ahora tenían mazas o espadas de cera mientras cargaban contra Kobe y Jin, siendo más agresivos ahora que estaban hipnotizados por la pintura. Mientras tanto, Mr. 3 disparaba su ametralladora, junto con Chess disparando balas de cera. Jin y Kobe estaban muy ocupados, pues debían defenderse del flujo constante de soldados, mientras esquivaban las balas de cera. Aunque Kobe podría haber disparado, sabía que no debía revelar su as bajo la manga. Pero los ataques enemigos no parecían terminar.
Las balas de cera parecían interminables, considerando el poder de Mr. 3, por lo poco que Luffy les contó, podía mantenerlo funcionando durante horas. Y los soldados también eran un fastidio, pues eran un grupo suicida que se abalanzaba sobre Jin y Kobe para detenerlos. Incluso recibieron disparos en el proceso. La armadura de cera que rodeaba la mayor parte de sus cuerpos, excepto la cara, los ayudó a sobrevivir a las balas. Pero Kobe estaba seguro de que, incluso si las balas no les penetraban la piel, les dejarían feas heridas de impacto. Podía verlo en sus movimientos. Tras recibir un disparo, caían unos segundos antes de levantarse con fuerza y volver a atacarlos. Era como un ciclo interminable de terror zombie blanco. Kobe no quería hacerles daño a los soldados descerebrados, no cuando hacía un momento estaban tan dispuestos a ponerse de su lado. Él no. Oye, Meñique. Déjalos inconscientes. Gritó Jin, mientras su tonfa se estrellaba contra la cabeza de uno de los soldados, rompiendo la cera del casco y dejándolos inconscientes. Aplasta sus cabezas. Parece que es la única forma de que no se muevan. Tenía razón. Aunque el señor 3 podía controlar sus movimientos hasta cierto punto, le costaba mucho manipularlos a todos. Por eso le pidió ayuda a la señorita Goldenweed para hipnotizarlos con pintura. Bueno, gracias, pero mis poderes no sirven para destrozar cosas, señaló Kobe, saltando hacia atrás. Pero puedo abrirte una abertura. Dicho esto, Kobe retrajo una de las cuchillas de su brazo largo y, con la otra, la golpeó verticalmente contra la nieve, creando una gran nube de nieve que cubrió la visión del enemigo. Bien, gruñó Jin, preparando sus dos tonfas a los costados. Giro éctico. Con eso, Jin se convirtió rápidamente en una peonza mientras pasaban como un rayo junto a los soldados, noqueando a cualquiera que se cruzara en su camino. Y cuando se detuvo, casi la mitad de ellos quedaron inconscientes. Ahora estás atrapado. Gritó el señor 3. ¿Qué demonios? Jin miró hacia abajo y vio que estaba atrapado en un trozo de cera blanca con unas marcas azules. Esto lo ralentizó, y la cera se amoldó a sus pies como unas esposas que lo sujetaban. ¡Ay! Me mordió. Para Kobe, el señor 6, de alguna manera, había saltado sobre él desde el suelo y le había clavado sus dientes de tiburón en el hombro, sujetándolo. Kobe, por supuesto, no se contuvo y le clavó sus garras de glotón. Pero, para su sorpresa, no le penetraron tan profundamente. Ahora que miraba al señor 6, era más grande, mucho más grande, y su cuerpo no parecía humano. Era como si llevara una especie de piel de dinosaurio, con un caparazón azul parecido al de una tortuga en la espalda. Era la primera vez que veía uno, pero sin duda era una habilidad Zoan. Mami. Arrorus. Gritó la señorita Día de la Madre mientras tenía un arco, hecho de lo que parecía ser jarabe de arce solidificado, y disparó una flecha al cielo. Los sombrero de paja se quedaron confundidos al ver una sola flecha, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando ésta se convirtió en varias flechas y cayó sobre ellos. Atrapados, no tenían escapatoria. Incluso Kobe no estaba seguro de poder sobrevivir a un ataque tan masivo, ya que recibir tantas flechas lo dejaría vulnerable a que Mr. 6 lo rematara. Y Jin tenía su tonfa en la mano, pero con los pies atrapados, no podría usar su movilidad para esquivar. La esperanza parecía estar disminuyendo cuando de repente algo verde salió disparado, que parecía un shuriken verde transparente, y rompió las flechas del cielo antes de que pudiera dañar a ambos sombreros de paja. No temas. Dijo algo, adentrándose en la luz de la luna, con su capa ondeando al viento nevado. Una luz emanaba de detrás de su silueta, haciéndola parecer aún más imponente. ¿Por qué? Porque el gran Shogeki Usopp está aquí. Pero el momento se arruinó cuando el señor 3 gritó. ¿Quién demonios eres, nariz larga? Usopp casi cae al suelo, revelando a Bartolomeo que sostenía una linterna detrás de él para darle el efecto dramático de hace un momento. Todos sudaban gota de gota ante las travesuras del nuevo pirata mientras se arreglaba. Parece que mi subordinado se ha equivocado. No hay problema, dijo Usopp, inflando el pecho con un orgullo desconocido. Porque mi verdadero objetivo era distraerte desde el principio. Todos parpadearon. Solo entonces notaron que el pirata peliverde que estaba detrás de Usopp había desaparecido. Bari. Pistola Jet. De alguna manera, Barto fue lo suficientemente rápido como para aparecer justo al lado del señor 6, cuya mandíbula aún apretaba a Kobe, y lo golpeó con una mano protegida por una barrera.
Si bien la piel de Zoan de Mr. 6 era resistente, la barrera de Barto era aún más fuerte, lo que hizo que el hombre saliera disparado como una bala, dejando a Kobe. Aún así, le arrancó un buen trozo de carne. Jin iba a señalar que seguía atrapado, cuando vio que sus pies ardían. Gritó y saltó, solo para darse cuenta de que sus pies ya estaban libres. Claro que Wax se derretiría en el fuego, han llegado refuerzos, están fritos. El señor 3 gruñó. Adelante. Dijo, y luego señaló a los soldados que le quedaban, que ya eran menos de la mitad. Atáquenlos. Y así comenzó la segunda ronda de la pelea. Mientras todo esto ocurría, un entusiasta bisón reno observaba todo esto desde el cielo, sentado sobre el hombro de otra figura. 187 Chopper observaba la pelea con ojos brillantes. Luffy rió para sus adentros. Estaban en el aire, con Luffy manteniéndolos a flote con Geppo. Y como cualquier niño, humano o bisón, volar era genial. Bueno, me hubiera gustado presentártelos, pero parece que están un poco ocupados, ya sabes, haciendo las típicas cosas de piratas. Luffy le guiñó un ojo. Incluso él se sorprendió de los poderes que mostraban los Mr. 6. Una fruta Zoan desconocida, si no se equivocaba, era la misma fruta que les robó a Dory y Brody, y un paramecio, posiblemente, una frutalogía hecha con un líquido parecido al caramelo. Muy interesante, sabía que la batalla por sus compañeros sería dura. Pero no dudaba de sus habilidades. Sabía que podrían salir adelante. Logia o Zoan, había otras formas de luchar contra ellos sin aquí. ¿Sabes? Vamos a ver a Sanji y Ak-chan, dijo Luffy. Puede que les haya sobrado algo de comida de la celebración. Ahora tengo hambre. Y después, vamos al Merry a ver a Kuina. ¿De acuerdo? El bisón reno quizá quería quedarse a ver toda la pelea, pero también estaba deseando conocer a sus nuevos compañeros. Así que asintió. Sí. Después de eso se fue con Geppo y Chopper en su hombro. Bueno, ya son los últimos, dijo Kobe, derribando a uno de los soldados de una patada, sin garras, mientras su casco de cera se agrietaba, dejándolo inconsciente. A su alrededor, 200 hombres de Wacol, controlados por la pareja de Mr. 3, yacían inconscientes. Monstruos. Murmuró Chess. Ya no quedaban soldados, aunque Mr. 3 quisiera controlarlos. Al estar inconscientes e incapaces de luchar, sus fuerzas se redujeron a 6. No te preocupes, dijo el señor 3, acercándose el vaso a la cara. Aún llevaba su campeón vela. La armadura robótica de cera parecía un poco abollada, pero no estaba ni cerca de romperse. El número no significa nada frente a la fuerza individual. Jin se esforzó al máximo por destrozar la armadura robótica que lo rodeaba, pero ni siquiera su tonfa normal pudo hacer más que abollarla. Y Jin no quería sacar su as bajo la manga todavía. Granada aturdidora. ¡Ay! Mis ojos. Los 6 enemigos se estremecieron ante el repentino destello de luz. No podría haberlo dicho mejor. Demostremos nuestra fuerza individual. Alguien dijo. Estrella explosiva. El señor 3 levantó el brazo instintivamente cuando el brazo del campeón de la vela explotó en llamas. Sintió las llamas, pero no entró en pánico como la primera vez. Su guantelete giró a toda velocidad mientras disipaba las llamas. Gracias por la ayuda, Usopp. Gruñó Jin al aparecer de nuevo frente a Mr. 3, usando Zoro. El agente de Baroque Works aún tenía los brazos en cruz frente a la cara cuando Jin lo golpeó. A Jin le vibraba todo el cuerpo por el ataque, pero siguió adelante. ¿De qué demonios está hecha esa cosa? El campeón de la vela arrastró por la nieve uno de sus brazos, abollado por el nuevo golpe, pero lejos de romperse. Está hecho de cera, idiota. Pero puedo hacerlo tan fuerte como el acero. Pero de repente, su brazo se rompió, y se quedó atónito. Las llamas no debían derretir su cera, no, eran para ablandarla para que otros pudieran romperla. Jin tampoco pudo continuar su ataque contra Mr. 3, ya que Chess y Kurmarimo lo atacaron con la intención de enfrentarse a él. Pero rápidamente se estrellaron contra una barrera verde, golpeándola atómicamente, antes de deslizarse hacia abajo. ¡Ay, mi nariz! Mi cara. El escudo cayó repentinamente cuando Jin apareció entre ellos en un Zoru y sostuvo sus dos tonfas a un lado, con ganas de aplastarles la cabeza. Logró golpearlos, pero no puso tanta fuerza, ya que, de repente, la señorita Día de la Madre emergió del suelo en su forma líquida de arce naranja, envolviendo a Jin y su tonfa en su cuerpo. El líquido se endureció, haciéndolo tan fuerte como el acero.
Te tengo. Dijo la mujer grande, con la mitad inferior de su cuerpo todavía en forma de arce líquido anaranjado. Oye, suéltame. Gritó Usopp. Estrella llameante. Pero las llamas no hicieron nada con la construcción de arce endurecida. Una capa de arce simplemente extinguió las llamas, antes de que pudieran causar daños mayores. Oye, suéltame. Qué feo. Gruñó Jin. Feo. La señorita Día de la Madre apretó a Jin en un abrazo de oso, pero sorprendentemente no fue suficiente para lastimar a Jin, quien estaba conteniendo su apretón. Sujétenlo. Gritó una voz. Una gran bestia corrió hacia ellos. Era nada menos que Mr. 6, quien había adoptado su forma animal. Era una bestia de 4 patas, aunque medía 5 metros de altura. Al ser una especie de dinosaurio, tenía púas por todo el cuerpo y una cola que terminaba en una maza con púas. Usopp se quedó boquiabierto al reconocer la fruta. Fruta del dragón. Modelo Ankylosaurus, esa era su fruta. La misma que alguien les robó a los gigantes de Little Garden. Rompe espaldas. La bestia giró como una bola de boliche con púas, ganando velocidad con su cola mientras saltaba y hacía una voltereta hacia atrás aterrizando sobre el cuerpo atrapado de Jin. La figura de Miss Mother's Day se hizo añicos y Jin fue arrojado a la nieve con la gracia de un muñeco de trapo mientras saltaba unas cuantas veces sobre el suelo nevado antes de detenerse a varios metros de cara al suelo. Uno menos, faltan 3. Dijo Mr. 6, mientras su cuerpo se encogía para conservar resistencia, volviendo a su forma semihumana. La bestia gigante de más de 5 metros se encogió, como si su piel se retrajera como una armadura en su interior, y su tamaño volvió a la normalidad. Gran hermano Jin. Gritó Bartolomeo. Jin. Gritó Usopp, ambos preocupados. Pero Kobe no. Está bien. Gritó Kobe, y en su mano estaba el cuerpo inconsciente de la señorita Goldenweek. ¿Qué? El señor 3 y todos sus enemigos se sorprendieron al ver a una de los suyos inconsciente por Kobe. ¿Cómo logró superarlos y eliminarla? Todos sabían que era, por mucho, la más débil de todos, pero aún así. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Jin era solo una distracción mientras Kobe atacaba, reduciendo sus números. 188 Así que eliminaste a uno de nosotros, ¿eh? Murmuró el señor 6, frotándose la barbilla, en su estado semi-transformado. Aún así, conservaba su cola puntiaguda, parecida a una maza. Su piel de dinosaurio le protegía el cuerpo, con razón no necesitaba ropa. Y sus pies, además, eran curvos, lo que le daba más poder. Kobe sujetó a la señorita Goldenweek por el cuello. Estaba inconsciente y vulnerable. Sus poderes eran un problema por cómo los usaba con los soldados. Por eso Kobe la tenía en la mira, y también porque era un punto débil. Pero sus compañeros de tripulación sabían la razón principal. Kobe tenía complejo de héroe y no podía permitir que la chica saliera herida. La chica parecía muy menor de edad, así que Kobe se aseguró de eliminarla primero, de la forma más indolora posible. Pero los enemigos no lo sabían, solo sus compañeros. Kobe esbozó una sonrisa salvaje, acercándole sus 3 garras al cuello. Retírate o la zorra se las verá. Dijo. Quizá fuera un héroe de corazón. Pero era un pirata, y los piratas luchaban sucio. El señor 3 iba a decir algo, pero al ver lo que el señor 6 iba a hacer, gritó. Oye, para. La vas a golpear. Sobrevivirá si es fuerte. El señor 6 agitó la cola, y salieron múltiples púas dirigidas a Kobe y, por extensión, a la señorita Goldenweek. Pero todas las púas fueron detenidas por una barrera verde transparente. El señor 6 chasqueó la lengua, se olvidó del estúpido usuario de la barrera. El rostro de Kobe se desanimó, antes de retroceder varios metros y tumbar su cuerpo. Bueno, eso no funcionó, murmuró, pero todos pudieron oírlo. Espera, ¿no vas a matarla? Preguntó el señor 6 con una mirada confundida. Kobe se encogió de hombros. Bueno, quizás seamos piratas, pero tenemos principios, dijo riendo. Y, sinceramente, la chica no me dio ninguna razón para matarla. Así que no lo haré. Que seamos enemigos no significa que tenga que matarte. El señor 3 parpadeó. Sinceramente, era la primera vez que veía a un pirata sin intentar matar a un cazarrecompensas como él. Vaya, así que los rumores eran ciertos. Los compañeros de tripulación de los piratas del sombrero de paja no eran como los demás piratas. No eran monstruos desalmados. Pero aún así era triste que ahora fueran sus enemigos.
Podrían haber sido aliados si las cosas hubieran sido diferentes. Pero, por desgracia, no era el caso. Hablando de aliados, miró fijamente al señor 6. ¿Por qué lo atacaste? Podrías haberle hecho daño, oye, cuidado. ¿Eh? El señor 6 recibió entonces un golpe en la nuca con una tonfa con púas, y salió volando varios metros mientras su cuerpo abría una zanja en la nieve, con sangre brotando de su nuca. El atacante no era otro que Jin, cuyas tonfas con peso tenían púas recién añadidas. No eran púas cualquiera, sino púas recubiertas de piedra marina. Esta era la mejora que Usopp le había hecho a su ar. Señor 6. Gritó la señorita Día de la Madre intentando llegar hasta su pareja. Preocúpate por ti. Gritó Jin mientras lanzaba su tonfa con peso, que se estrelló contra la figura de la señorita Día de la Madre, que corría. Pero para su sorpresa, el ataque no la atravesó, pues fue alcanzada y cayó en la nieve. La tonfa de Jin salió volando como un boomerang tras alcanzar a su objetivo. El ataque no fue suficiente para noquearla, pero sí la ganó. Y él encontró cierta satisfacción en ello. Eso es por atraparme. ¿Tú? ¿Cómo estás? Preguntó el señor 3 atónito. ¿Qué les pasa a esos piratas del sombrero de paja? Sabía que Mandemon Jin era fuerte, pero no tanto. Jin escupió al suelo, haciéndose crujir el cuello. Puede que no tenga habilidades frutales sofisticadas, pero estoy hecho de algo más duro. Golpe afro. Gurmarimo estaba cerca de Jin y lo atacó con sus guantes de boxeo con púas. Jin lo contrarrestó fácilmente y aprovechó para golpearlo en el pecho con su tonfa, mientras el hombre también salía disparado hacia el cielo, con la mirada perdida. Pero al hacerlo dejó su espalda vulnerable. Mueran. Dijo Chess, disparándole flechas a Jin. Muchas flechas a la vez. Y Mr. 3 también vio la oportunidad de sacar su ametralladora y disparar a los piratas vulnerables. Ambos atacaron desde ángulos diferentes, y aunque Bartolomeo logró invocar una barrera a un lado de Jin, el otro quedó expuesto. Así que la barrera bloqueó las balas, pero las flechas siguieron llegando. Pero Jin no lo necesitó. No se movió el cuerpo y se cruzó de brazos. Te caí. Y resistió todas las flechas como si estuviera hecho de acero, salvo dar un paso atrás para no caer al suelo. Jin estaba completamente bien. El señor 3 finalmente ató los cabos. Esas son las técnicas de los marines 6. ¿Cómo las consiguió un pirata de poca monta? Al principio no pudo identificar las rápidas técnicas que usaban los piratas, pero reconoció a Tekai. Cualquier cazarrecompensas que se precie lo conocía. ¿Pirata de baja estofa? Qué irónico, ya que lo atacaste por la espalda, se burló Usopp mientras sacaba su revólver. Toma esto. Una descarga explosiva. El señor 3 no tuvo tiempo de retroceder debido al peso adicional de su ametralladora de cera, y tuvo que aguantar el ataque con su campeón vela. Pero se arrepintió rápidamente cuando todo su cuerpo se convirtió en llamas. Pero antes de que pudiera apagar las llamas, alguien atacó. Bari no Axe. Barto, cuyos pies estaban encerrados en una barrera verde, giró en el aire y asestó una devastadora patada de hacha desde lo alto, justo en la cabeza de Mr. 3. El señor 3 casi sintió que sus ojos se salían de sus órbitas cuando su campeón vela fue destrozado por la mitad al golpear el suelo por la patada y rebotó hacia arriba debido a la fuerza, solo para ver venir otro puño encerrado en una barrera. Bari no Jet Pistol. Pero Mr. 3, por suerte, logró esquivar el ataque directo, formando rápidamente una gruesa capa de cera rápida, y su cuerpo salió volando a varios metros. El cazarrecompensas gruñó mientras se arreglaba las gafas rotas. Aún le dolía la cabeza del último ataque. 4 contra 4 espetó Jin con una sonrisa de oreja a oreja. Casi parece injusto para ustedes. ¿Justo? Preguntó el señor 6, ya recuperado. Su lesión anterior había desaparecido como si nunca la hubiera tenido. Los antiguos Zoans sí que se recuperaban muy rápido, pensó Usopp. ¿Creía que eran piratas? Jin lo miró y sonrió. Sí, lo somos. Y yo personalmente les romperé la cabeza. ¿Es eso un desafío? Preguntó el señor 6, imitando la frágil sonrisa de Jin. ¿Por qué no? ¿1 a 1? El señor 6 asintió con furia. Solo los más fuertes sobreviven. Dicho esto, ambos se lanzaron el uno contra el otro, chocando entre sí. El señor 6 con su cola, que tenía una maza puntiaguda en la punta, y Jin con su tonfa mejorada. Ambos se enfrentaron mientras se trasladaban a un lugar apartado para tener su pelea.
La señorita Día de la Madre también dio un paso al frente. Parecía tener la nariz rota. Nos lastimaron al señor 6 y a mí. Haré que se arrepientan. Enfrenten la ira de la reina Miel. Su cuerpo comenzó a transformarse, creció y la parte inferior de su cuerpo se transformó en tentáculos. Mami, sin tentáculos. Todos los hombres presentes sintieron que algo muy mal con esta situación. Los tentáculos de Jarabe de Arce agarraron los cuerpos de los soldados caídos y los usaron como piedras, lanzándoselas a los piratas. Principalmente a Kobe, alegando que él era el responsable por alguna razón. ¿En serio?, dijo Kobe mientras corría. ¿Por qué todos los que se parecen a Alvida me odian? Vaya, parece que no te puedes contener, dijo el señor 3, subiéndose las gafas. Campeón de la vela gigante. No pudo retener al robot gigante mucho tiempo. Le consumía demasiada energía. Eso es genial. Gritó Usopp con estrellas en los ojos, lo mismo que Bartolomeo. El señor 3 se frotó la nuca. Bueno, gracias, supongo. Estrella de Tabasco. Ah. Mis ojos. No, mi lengua. Caliente. Caliente. Dijo el señor 3 con la cara cubierta de salsa picante. Parte le caía en los ojos, mientras que otra le llegaba a la nariz y la boca. Te mataré. Con esto, persiguió a Usopp y Bartolomeo. Oye, espérame. Dijo Kurmarimo. A tu izquierda. Pero fue demasiado tarde porque Kobe pasó junto a él y uno de los tentáculos de Arce se estrelló contra él, enterrándolo en el suelo y dejándolo inconsciente. N/A. Normalmente no me gustan los villanos originales. Pero con tantos aliados y personajes originales, pensé en incluirlos. Y técnicamente, Mr. 6 y su compañero nunca aparecieron, así que lo inventé. Aunque la fruta del señor 6 fue un presagio. No la hice para el Día de la Madre, bueno, porque es un personaje de una de las películas de One Piece. Simplemente le cambié el nombre y la hice un poco gorda para que pudiera engañar a los marines. 189 Kobe huyó de la forma de monstruo tentacular del Día de la Madre, superando a Mr. 3 y uniéndose a Usopp y Jin en la huida. Los 3 piratas huyeron cómicamente de los 2 cazadores de recompensas consumidores de frutas del diablo. ¿Y por qué corremos en esa dirección?, preguntó Kobe mientras corría con sus compañeros piratas. Para ellos, aunque por fuera parecían estar aterrorizados, por dentro no lo estaban. Incluso Usopp era inmune a este nivel de peligro, sobre todo con todo lo que Luffy le lanzaba. Literalmente, lo perseguían reyes marinos más grandes que Momo, y lo hacía mientras corría por el mar. Correr sobre la nieve era mucho más fácil en comparación. Honestamente, con tanto correr, no era de extrañar que Usopp tuviera a Zoro y a Geppo en su haber. Y su Zoro era uno de los más rápidos de la tripulación, aunque lo usaba principalmente para escapar de situaciones peligrosas. A diferencia de los 2 cazarrecompensas que los seguían, los 3 no se quedaron sin aliento. El riguroso entrenamiento de Luffy aumentó su resistencia a un nivel sobrehumano. Ahora podían hacer esto todo el día. Porque está lejos del pueblo y cerca del mar, señaló Usopp, sacando 2 granadas del bolsillo de su chaqueta y lanzándolas hacia atrás. Los cazarrecompensas que los perseguían gritaron, chillaron y maldijeron. ¿Entonces, los vamos a ahogar?, preguntó Bartolomeo. Usopp negó con la cabeza. Tenemos otros planes, tú, en cambio, deberías volver a ayudar a Jin. Dijo. No es que no confíe en él en su lucha, pero he leído toda la enciclopedia de frutas del diablo. Y la fuerza de los Zoans antiguos no es ninguna broma. Son como los de Kobe, pero te dan un gran impulso de fuerza o velocidad según la fruta, y además, te vuelven muy agresivo. Jin podría necesitar tu ayuda. Bartolomeo parpadeó, un poco sorprendido. Pero por razones distintas. Leíste el libro entero, pero, ¿cómo? A Kobe se le cayó una gota de sudor. ¿Eso es lo que te sorprende? Bartolomeo miró a Usopp y asintió. Pero al gran hermano Jin no le gustará que interfiera en su pelea. Usopp asintió. Que no te vean. Y si Jin está en apuros, ayúdalo. Puede que Jin sea un maniático de las batallas y fuerte, pero un movimiento en falso y podría resultar gravemente herido. Ni siquiera tenemos un médico que nos ayude, dijo, sin saber nada de Chopper. Y dudaba que algún médico de pueblo pudiera ayudar a Jin si perdía una extremidad. Los otros 2 asintieron. Ni siquiera pestañearon ante el cambio de actitud de Usopp. Todos habían madurado tras unirse a la tripulación. Era natural que Usopp no fuera cobarde si quería cumplir su sueño.
Tanto Kobe como Bartolomeo asintieron. Cortina de humo especial. Usopp se tomó el tiempo de lanzar varias granadas de humo al frente, distrayendo a los cazarrecompensas mientras los tres piratas se mezclaban con el humo. Con la luz de la luna como única fuente de luz, el humo fue realmente efectivo para confundir a los enemigos. Barto cruzó los dedos al ver aparecer tres pequeñas barreras cuadradas en su otra mano, pero eran un poco diferentes, pues vibraban. Se las entregó a Usopp, quien asintió y las tomó. Sacó su resortera y se giró, tirando de ella. Disparo de Bari Shuriken. Las tres pequeñas barreras giraron como shurikens a medida que crecían hacia los cazarrecompensas. El señor 3, con los ojos abiertos, saltó al suelo. Los tres grandes shurikens de 2 metros pasaron junto a él y cortaron el cuerpo de la señorita Día de la Madre, horizontalmente en 3 pedazos. El cuerpo de la agente se relajó rápidamente antes de convertirse en jarabe de arce y reacomodarse. Pero entonces, una figura esbelta con cabello rubio emergió del jarabe de arce, y estaba desnuda. «Espera. ¿Quiénes son ustedes?», gritaron los tres piratas en estado de shock junto con el señor 3, y todos estaban un poco sonrojados. La rubia chasqueó la lengua. «Acabo de perder peso, imbéciles. No me veo tan diferente. Además, ¿cómo se atreven a mirarme, pervertidos?», dijo, antes de que su figura se convirtiera de nuevo en jarabe de arce, al tiempo que un tentáculo gigante parecido a un pulpo emergía de ella. «Pero tú eres el que está desnudo», gritaron los 4. «Cállate», siseó, ahora que estaba en su elemento y crecía con tentáculos monstruosos que reemplazaban su parte inferior. «Ahora, enfréntate a la ira de la reina Miel». «Bueno, al menos ahora sé que al señor 6 le gusta el juego de tentáculos inversos», masculló el señor 3 antes de sentir la mirada de los piratas. «¿Qué? ¿No se te había ocurrido?». «No, cabeza de vela, intentábamos salvarnos de ustedes», respondió Usopp con sequedad. «¿No todos tenemos la cabeza en la cuneta?». «Espera, querida reina», dijo Bartolomeo, como si estuviera descubriendo algo. «¿No eres una pirata de Leas Blue? Creí que estabas muerta». «Puntos por descubrirlo. Tuve que cambiar mi apariencia para empezar una nueva vida, los marines me perseguían desde hacía tiempo, y un smoker me tenía tras las narices». «Sí, a mí tampoco me gusta». Bartolomeo asintió. «Tenemos ideas muy parecidas, ¿quieres tomar una taza de té?». «Te ves feo», dijo con expresión de disgusto. Bartolomeo cayó al suelo con una nube de tristeza sobre la cabeza, dibujando círculos en el suelo. Pero la capitana dijo que lo peor que podía decir era que no. «Estoy bastante seguro de que Luffy no dijo que atacara al enemigo», dijo Kobe con una expresión inexpresiva mientras Usopp le daba palmaditas en la espalda al pirata de cabello verde. «Ya basta», gritó la señorita Día de la Madre. «Señor 6, lastimaron al señor 6, así que muéranse». Barto se puso de pie. «Por fin lo entendí», dijo, haciendo que la mujer se detuviera a mitad del ataque. El peliverde, usuaria de la barrera, se tapó la palma izquierda con el puño derecho. «Es esa época del mes, ¿verdad? Nadie rechazaría a mi apuesto y atractivo yo». El señor 3 se echó a reír a carcajadas. «Bufafafafa, son divertidísimos». Pero se detuvo al sentir la furia asesina que irradiaba. Miró hacia atrás y vio a la enfadada señorita Día de la Madre. Entonces sus brazos se convirtieron en ametralladoras gigantes y comenzó a disparar balas de ámbar a todos ellos, incluso al señor 3. «Oye. ¿Qué hice?». El usuario de cera rápidamente hizo un muro de velas para protegerse, pero los piratas no tenían eso. Pero no fue necesario, pues Bartolomeo había fabricado un escudo rápido para protegerlos. Aún así, ella, en su furia, no lo detuvo. Los disparos no cesaron. «190 basta», dijo el señor 3, todavía tras su escudo de cera. «De todas formas, es inútil, cállate, gafas», le gritó a su compañero. Pero fue un error, pues en ese momento Usopp lanzó varias granadas aturdidoras al cielo, cerca de los 2 usuarios de la fruta del diablo. «Ah. Mis ojitos. Mierda. Mis oídos». «Ve», le dijo Usopp al usuario de la barrera, «nos encargaremos de ellos». Barto miró a sus compañeros de tripulación una última vez y usó Zoru para escapar, pero los cazarrecompensas no vieron eso. A diferencia de los demás, empezó a entrenar tarde, así que, si bien dominaba el movimiento con los pies, no era tan rápido como uno ya dominado. Aún así, con la granada aturdidora a cubierto, pudo escapar de ellos. Y con eso, se dirigió hacia Jin.
Atrápenos si pueden, idiotas. Gritó Usopp. Estrella de Tabasco. ¡Ay! Me dio en la cara otra vez. Gritó la señorita Día de la Madre mientras se arrastraba la cara para quitarse la salsa, desprendiéndose una capa de piel de arce, mientras recuperaba la vista. Te despellejaré viva. Al señor 3 le habría parecido muy divertido si no fuera por el hecho de que él también fue golpeado por la estrella de Tabasco y a diferencia de Miss Día de la Madre, no pudo simplemente depilarse. Supuso que habría beneficios en tener logía sobre paramecía. Usopp habló. Oye, feo. Se dio una palmadita en el trasero, se bajó el párpado y sacó la lengua. Cómeme el culo. Incluso a Kobe se le iluminó la cara al ver la madurez con la que Usopp los estaba irritando. Te mataré. Dijeron ambos a la vez. Después de eso, ambos cazarrecompensas volvieron a perseguirlo. Poco después de que Bartolomeo se fuera, Kobe miró a Usopp. El juego de persecución se estaba volviendo aburrido, y ahora estaban cerca del mar helado. Pero antes de que pudiera decir nada, Usopp habló. ¿A quién quieres llevar? Preguntó con una sonrisa cómplice. Sé que no eres tan diferente de Jin. Tú también quieres el desafío, ¿verdad? La emoción de la batalla. Kobe sonrió. ¿Y tú no? Usopp rió entre dientes fingiendo rendirse mientras corrían. Sí, pero mucho menos que los demás. Quizás por eso Luffy me hace entrenar tan duro. Soltó una risita preocupada. En fin, ¿a quién quieres llevar? Dame al señor 3. Usopp se sorprendió un poco. ¿Seguro? Tengo balas incendiarias que le ayudarán con la cera, puedo darte algunas de mis granadas incendiarias. No, estoy bastante seguro de que el señor 3 intentará evitar pelear contigo por la misma razón, dijo Kobe. Puede que se haga el tonto y parezca tonto, pero no es tonto. Dijiste estúpido 3 veces en una sola frase y tenía sentido. ¡Qué bien! Oye. ¿Quién me llamó estúpido? Dijo alguien desde atrás. Kobe ignoró eso. Ya me entiendes. Además, Oney Queen me preocupa mucho más. Quizás pueda cortar la cera del señor 3. Pero sin Aki, será inútil contra ella. Es una logía, sé que llevas balas de piedra marina. Usopp asintió, por lo que Kobe continuó. Normalmente no soy quien dice esto pero no creo que debamos contenernos. Nos aseguramos de noquear a los soldados, pero ella nos los lanzó como piedras. Y estoy seguro de que muchos murieron por eso. Ahora es un monstruo desquiciado y si es necesario, hazlo, dijo Kobe, no te dejes engañar por su apariencia. Al igual que Barto, también oí hablar de ella cuando estaba en la nave de Alvida y era conocida por ser muy despiadada. Así que no te contengas. Usopp apretó la mandíbula, pero asintió. No era su primera muerte, pero qué rabia la tenía. Pero con lo poderosos que eran los agentes de Baroque Works, Usopp sabía con certeza que, si llegaba a ese punto, tendría que cruzar la línea. Entonces, separémonos. Con eso, Kobe y Usopp tomaron partido. Mientras Usopp se quedó cerca del océano, pues sabía nadar, Kobe se lanzó en la dirección opuesta por si lo lanzaban, ya que entonces no podría nadar. Separarse no los llevará a ninguna parte. Dijo el señor 3, antes de acercarse a Kobe como sospechaban. Señorita Día de la Madre, encárguese del idiota narigón, yo acabaré con el rosa. La señorita Día de la Madre no dijo nada mientras seguía persiguiendo a Usopp. Tanto Jin como el señor 6 se veían muy maltrechos. Tenían múltiples cortes en el cuerpo, y el señor 6 la mayoría, pero aún así, a diferencia de Jin, sus heridas sanaban solas. La recuperación de un antiguo Zoan no era ninguna broma. Herir al señor 6 no solo era difícil debido a su fuerte piel. Además, con esa velocidad de recuperación, ambos estaban en un punto muerto. El señor 6 doblaba la altura de Jin y parecía aterrador en su estado semi-transformado, pero Jin no tenía miedo. Aceptó el desafío. La única razón por la que se hizo a la mar fue para seguir a alguien fuerte y notable y luchar contra otros fuertes. Así que estaba muy ansioso por la pelea. Y se hizo una promesa a sí mismo de que no terminaría como la pelea con Aramaki. El señor 6, por otro lado, estaba furioso. Era el guerrero superior. Tenía una fruta del diablo. Era más fuerte, más resistente, se recuperaba mejor, tenía garras, colmillos y una cola como una maza. Y aún así, estaba perdiendo, y no le gustaba nada. Jin apoyó una de sus tonfas con peso en su hombro. ¿Qué miras? ¿No ibas a pegarme, dijo entre sollozos al ver al señor 6 enfadarse. Eres un cabrón duro.
El señor 6 dijo que también respiraba con dificultad. La pelea ya llevaba un buen rato. Normalmente, su resistencia no debería ser un problema, pero no sabía por qué se sentía débil con cada ataque. Claro, el señor 6 desconocía que las tonfas de Jin estaban hechas específicamente para contrarrestar a los consumidores de frutas del diablo. Las púas de la parte pesada de su tonfa estaban recubiertas de piedra marina, lo que las convertía en la peor pesadilla de un consumidor de frutas del diablo. Eres fuerte. Uno de los hombres más fuertes que he conocido, pero saldré victorioso. Dijo el señor 6. Normalmente no lucho así para conservar la resistencia. Pero es hora de darlo todo desde ahora. Ahora había recuperado su forma bestial. Un anquilosaurus gigantesco tomó forma mientras miraba furioso a Jin. El monstruo gigante lucía aterrador a la luz de la luna, con las primitivas púas que le cubrían la espalda hasta la cola. Con un rugido bestial, cargó hacia adelante, sacudiendo el suelo nevado bajo sus pies. Jin, por otro lado, adoptó su propia postura de lucha y esperó a que el señor 6 se acercara. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.